Esta es la segunda parte del episodio anterior. Los invitamos, si no han escuchado la primera parte, a primero escuchar la primera parte y después continuar con esta. Saludos. Para un suspiro sin recuerdo, bienvenidos a Nostalgia Next. Antes de pasar ya a calificarla, sí quisiera hablar un poquito, y porque esto también lo manejan en el documental que sacó Azteca, la historia detrás del mito, fue el tema de los desnudos, y quería yo hablar de eso porque, bueno, aparte de lo polémico que es de lo que hablan ahí. Fíjense que yo hace como un año, lo que estaba platicando, y dije, mejor me espero a platicarlo en el podcast. Hace un año contacté a una persona que se llama Sandra Carbonell, creo que se llama Carbonell. Ella es un coach de intimidad en México. Es tu tocaya, Sandra. Y al principio, cuando la contacté, le dije, oye, tengo un podcast y me gustaría que participaras y todo, y pues la verdad, al parecer, ella está muy ocupada, le ha sido muy difícil, y ya dejé de insistir, me dio mucha pena estarle insistiendo. No son tan fáciles como ustedes, no se crean. Está muy ocupada y la no tenía pero hubiera estado muy interesante hablar con ella sobre este tema, porque aunque en la película a lo mejor y para el cine de esta época a lo mejor podría considerarse algo muy normal o natural, aquí sale a relucir que no lo fue, y precisamente en este segmento de Azteca, lo hablan abiertamente de que esas escenas no fueron bien hechas. Estaba, no por parte de, quiero aclaro, no lo dice el director, al contrario, el director hasta se para el cuello, ¿no? Yo fui muy artístico y no sé qué, bueno, a lo mejor la regué poquito en esto y esto, pero la realidad es que se manejó muy fuera de control, expuso a las mujeres de una manera no profesional, y ellas ya pues difícilmente lo han hablado y lo han externado de que no les pareció la forma en que se hicieron. Háblese específicamente a lo mejor del caso de la actriz Claudette Malie, en el que no se manejó como se debió, y diciendo como que abusaron de que yo no era actriz profesional, la manera en que se manejaron estos desnudos. Dice, para empezar, se debe de hacer en un set cerrado con pocas personas, nomás el director, los actores, y si mucho un coreógrafo o ¿cómo se llama? Un director de arte, no sé, pero que debe de ser muy poca gente, y que cuando ella estaba haciendo la escena y todo eso, que dice que claramente vio que había personas asomándose, y que cuando se sube al caballo, que salieron jinetes de donde no esperaba, ¿no? O sea, se convirtió en todo un espectáculo, ¿no? Entonces, pues que en ese momento a lo mejor no supo qué decir, pero que ya después pues dijo, era una situación muy vulnerable, y precisamente hubiera estado muy bonito haber tenido aquí a esta persona, a Sandra, porque ella es precisamente quien no existía el puesto en ese entonces no existía ese puesto. Ahora sí que la actriz o el actor estaban a las ideas o a la forma de manejarlo el director o productor, y pues a ver qué se les ocurría. Pero ahora es todo un proceso, en el que, bueno, primero tiene que haber un consentimiento por escrito, y luego tiene que haber un consentimiento verbal en el cual hay presente varias personas, en el que les queda claro que ella y las condiciones tienen que ser adecuadas, en las que tienen que estar de acuerdo los actores, tienen que estar de acuerdo el director, y tienen que estar acompañados de... Dice, ¿cómo puedes tener coreógrafos para la acción? Necesitas tener para cuidar la integridad física y mental de los actores, o en este caso de los stunts, pero para las escenas íntimas no lo tienen, y muchas veces dicen, es de lo más incómodo que el director dice, hazlo,
¿verdad? Desnúdate y haz el amor o no sé qué tan. Y bueno, ¿quién pone los límites? ¿Hasta dónde? ¿Cómo debe de hacerse? O sea, no porque uno haya tenido intimidad tenga que saber qué es lo que debe hacer y cómo hacer la visión del director, ¿verdad? Que se vea profesional y no vulgar o que exponga al actor a una situación en la que no está cómodo. ¿Sandra? Mira, en el 2023 salió una película que habla sobre esto, que se llama Un actor malo, mexicana. Está bien interesante porque justamente, o sea, de eso te trata la película, de una escena que van a grabar así, teniendo intimidad. Y está, o sea, sí te quedas en shock porque ya no sabes como a quién creerle, si al actor o a la actriz, porque pasa una situación así un poco delicada. Y, o sea, a mí me gustó mucho cómo lo abordaron porque sí o sea, sí te quedas así como todo lo que tiene que pasar para hacer una escena, ¿no? Que tú ves, no sé, un minuto cuando mucho, pero tiene mucho detrás. Sí, no, pues, o sea, como dicen, el setup, el arreglo, pues, para poder hacer una grabación así, puede ser todo un día. Entonces, imagínate un actor, una actriz estarse exponiendo constantemente porque no sale la escena o porque la luz tiene que ser de cierta forma y que forzosamente tiene que repetir lo mismo y lo mismo o cuando lo hace está completamente expuesto a ojos ajenos y pues porque muchas veces eso es lo triste, ¿no? Eso es el argumento de algunas personas, algunos directores o productores en los que le dicen, pues lo va a ver todo mundo, ¿no? O sea, ¿Qué tiene que te veamos aquí, ¿no? O sea, si te va a ver todo. Entonces dices tú, bueno, entonces, ¿cuáles son qué protección van a tener estas personas cuando realmente esté puesto al criterio de tanto del público como de los críticos y todo eso, lo cual les va a garantizar trabajo o no más adelante, sin mencionar para empezar la integridad, tu cuestión mental de saber que estás seguro, ¿no? De que no eres la presa de ojos morbosos, enfermos o no sé lo que pues, más, ¿no? Ya ves con la película esta del último tango en París, también la polémica y todo eso que surgió después que la actriz dijo que pues también sí, ¿no? Prácticamente abusaron de ella y pues ahí... Sí. Nadie hizo nada. Está feo. Sí. Sí, o sea, Entonces, que pues, se me hizo fuerte eso. obviamente ahí el contexto es eso, ¿no? Que fue una necesidad que a lo largo, ¿no? Al final, pues obviamente donde ya se exigieron más derechos, ¿no? Pero pues, antes en realidad el director era un dictador, ¿no? Y los productores, ¿no? Y más Arau, que tiene un carácter de esos de que o lo haces o no lo haces, ¿no? O sea, yo creo que también por eso ya no hizo más películas, también pues ya después, o sea, ¿tú crees le quedó muy mal la fama? Porque hasta, no me acuerdo cuál actriz dijo, si esto es hacer películas, bye, ahí ya nos no vemos. quiero saber nada de cine. Sí, creo que lo dijo precisamente esta Sandra, pero sí. No, esta, ¿cómo se llama? No, ¿Claudette? ¿cómo se llama? La que era Rosaura, Yareli. Sí, Yareli, porque creo que, pues así, creo que sí se sintió amenazada por Arau, por lo de la pistola. Entonces, pues es que te digo, es tierra de nadie en estas situaciones, ¿no? O sea, ¿quién pone orden? ¿Quién cuida a quién? ¿No? Sí. Entonces sí está intenso. Sí, bueno, pues pasamos a... ¿Perdón? No, o sea, y se imagina, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? O sea, como que un nuevo cine, propuestas, etcétera, en donde tú te quieres integrar a la ola, ¿no? Y que tienes que dar muchas concesiones y muchas veces hasta de más, ¿no? Sí. Y además esas necesidades que de repente, igual tal vez inventadas, ¿no? De que, oye, tenemos que mostrar cuerpo, ¿no? Para atraer público, etcétera, para expresar, exacto, sí, piel. Entonces, que es una excusa recurrente en todas las películas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, sobre todo que la sufren más las actrices, ¿no? O sea, que
porque, o sea, sobre todo las jóvenes, ¿no? Sí. O sea, Lolo siempre pues, nos sonó así Y como que no sabían ni qué, o sea, Sí, exacto, o sea, ¿no? O sea, y luego siempre se nota, ¿no? Hasta en las series y eso, ¿no? Que al principio son más, están más expuestas o tienen que hacer muchas cosas, ¿no? sí. Y las actrices, ¿no? En la vida, que al principio ves las primeras películas de algunas actrices donde, Tuvieron que obviamente, desnudarse. exacto, ¿no? O sea, que así, ¿no? O en las series, ¿no? Que también al principio se aprovechan de eso y al último ya no, ya obviamente están más posicionadas. Y que sí, pues se empodera, afortunadamente, pero sí, o sea, es triste que precisamente, porque pues HBO tenía esa fama, ¿no? Tenía esa fama de que exposía además, porque eso era lo que vendía supuestamente, y ya después así como que, no, es que ahora sí tenemos políticas y que, pero pues la verdad es que explotaban lo más que podían, exprimían lo más que podían, Ujú. y ya después se les empoderaban mucho los personajes, los actores y tuvieron que implementar cosas para controlar eso. Bueno, pues Aunque pasemos yo a considero que es una Sí, Gina, película, adelante. sí, perdón, considero que es una película que no tiene muchos desnudos, ¿no? O sea, no hace tanto uso de este recurso como otras más. A excepción de este desnudo en donde sale esta chica, así la escena del caballo, ¿no? Que pues es una escena fuerte. Y ¿qué otro? Hay Bueno, tres, al parecer la hay tres. original. ajá. Ajá. Pero pero sí, o sea, también es una muestra de cómo se veía en esa época, bueno, cómo se veía y cómo se trataba en esa época el tema de los desnudos y el profesionalismo, ¿no? Y también de cómo en nuestra época, a lo mejor si nuestros papás, bueno, a lo menos mis papás no me habían dejado ver esa película, si es que tenían control sobre eso, ¿verdad? Pero en ese entonces pues era una película fuerte, ¿no? Para el público, porque tenía sus desnudos. Ahorita ya yo creo que esa película es aquí sí bien Ya blandita. hasta se ríen, ¿no? Los chicos. Sí. La juventud. Sí, o sea, pero yo más que nada hacía la mención no tanto porque las tuviera o no las tuviera, sino más que nada porque Lo después, porque complicó yo para realmente, ellas. si no hubiera visto el detrás de cámaras, a lo mejor no lo hubiera mencionado tanto, porque como tú dices, pues es parte de la narrativa y se podría justificar porque no, porque no es creo que como en la serie lo vuelven a hacer, entonces no es parte de la novela, entonces pues, digamos que eso no era tanto, más que nada era las entrevistas que hacen con las actrices en las que dicen, pues sí me sentí incómoda, o sea, la verdad no me gustó la forma en que se manejaron las cosas. Y ese tema, después de que vi el video, se me ocurre contactar a por eso venía el comentario, porque se me ocurrió contactar a esta Sandra. Y ya no me contestó, debe estar dormida la pobre, pero ¿cómo se llama? Sí me vino a la mente que es un tema interesante que a lo mejor si ella hubiera tenido la oportunidad de aportar y de estar con nosotros, escuchar ella todo porque ahí después les pasó ¿cómo se dice? Entrevistas que le han hecho en otros podcasts y está muy interesante su manera de presentar el argumento de que pues las escenas íntimas tanto en televisión como en cine pues debe haber un coreógrafo, o sea, debe haber una persona. Pues sí, es que sí es necesario, ¿no? O sea, es como cuando nosotras las mujeres vamos a realizarnos exámenes médicos, ginecológicos, siempre tiene que estar una enfermera presente. Exactamente. Entonces, o sea, es una protección para ambos, ¿no? Para la paciente y para el doctor. La intimidad creo que es un tema y también en los hombres, o sea, ese es también otro mito que debe de romperse. Sí. La vulnerabilidad está en la y debe de estar, ¿cómo se dice? Protegida, o sea, si tú vas a estar vulnerable ante una persona, ante otras personas y todo eso, tienes que tener una protección. De otra manera se va a prestar a la interpretación posteriormente a esto. Y pues cómo evidencias, cómo proteges, cómo sancionas en caso de que algo haya sucedido, porque no hay testigos, obviamente, y lo que tú menos quieres es estar teniendo, o sea, medio
a medio quórum, atestiguando algo. Quieres que las cosas sean consensuadas, pero quieres que sean claras, que haya un freno, que exista un freno. Y si el freno no se respeta, que haya consecuencias, ¿no? Aquí a los abogados, pues más que nada lo saben. Sí, si no hay, ¿cómo se dice? Evidencias de que algo sucedió, entonces ¿cómo se va a proceder? O sea, se quedan atados de manos, o sea, quienes tengan que representar a una situación de este tipo. Entonces, es tan importante alguien que tenga conocimiento, que tenga capacitación y experiencia y que lleve a todo mundo, o sea, porque no solamente es al actor, es al director, es al productor. Oigan, ojo, esto no lo pueden hacer. Legalmente ustedes están infringiendo una ley, están exponiendo, ¿sí? Y estos son sus límites y el actor también tiene que saber qué se puede y no se puede hacer, entonces, y qué derechos tiene para poder alzar la voz, porque precisamente lo que vimos en las entrevistas es que no alzaban la voz por la falta de experiencia y porque pues era la primera película, o sea, ¿cómo voy a perder la oportunidad? Porque este canijo lo dice abierta, ese es el Arao bien cínico, ¿no? Pues si no aceptan, pues se quedan fuera, o sea, habla de fíjate, otro dato curioso, esta Lumi Cavazos se casa con Marco Leonardi, se enamoran en el set, se casan después, hacen y se divorcian al poco rato, pero Lumi Cavazos quedó tan exhausta y tan con mal sabor de boca que ella ya no quiso volver a seguirle porque supuestamente Arao le ofreció un contrato de exclusividad y que no sé qué tanto, y ella así como que no, yo ya no quiero saber nada, y entonces empieza Arao, pero machín, así bien descaradamente decirle, pues ella se le fue el tren, dice, porque por no aceptar quedó quemada en la industria, y pues es o sea, ese tipo de discurso es un abuso, o sea, no puedes hablarle así a tus empleados, no puedes hablarle así a tus actores. Incluso cuando le preguntan de Claudette, que comentó eso, que se sintió muy vulnerable cuando grabó la escena desnuda, dijo, ay, si Claudette era una liberal, ahora no sé por qué viene y se queja, era una ¿no? hippie, era una hippie. Así yo dije, ay, maldito. Entonces, pues ya, obviamente, ¿cómo puedes seguir? Se ve muy mal. O sea, tú ves ese video y dices, ¿tú qué ondas? O sea, que o sea, ya, el cuate yo no entiendo cómo es que no tenía allí alguien que le, oye, que bájale 3 rayas, oye, y te estás viendo bien. Ahí me di cuenta por qué se divorció de Laura Esquivel. Dije, muy bien, Laura. Sí. Pues ahí, pues, es un tema, ¿no?, reciente ahora, sobre todo que la exposición que hay en Estados Unidos, ¿no? De básicamente todos los directores están muy quemados, los productores, etcétera. Sí. O sea, sobre todo, ¿no?, esa abuso intencionado o malintencionado, o sea, doloso o no intencionado, ¿no? Que se hacen, sobre todo ya en una época anterior, ¿no? Y sobre todo, pues... Yo por ejemplo, y no defiendo a Arao. Creo que él es producto de su época y es producto de su entorno. O sea, yo no estoy diciendo que él tenía razón, al contrario, no tenía nada de razón, pero también no creo que él lo hacía con intención de explotar a las personas. O sea, él decía, pues así es el cine, y pues viene del cine de las ficheras, o sea, claro. O sea, él decía, pues así, si quieres tener éxito, tienes que sujetarte a la misoginia en la que trabajamos. O sea, si no trabajas. O sea, así él pensaba de esa forma. Y por lo visto, la mayoría de las mujeres no se oponían a eso. O sea, porque yo sí, en mi opinión, ¿no? Si yo fuera Laura Esquivel, estaba casado y sé que mi esposo me escucha, oye, pregúntale si se siente bien en esta escena, o sea, hacer conciencia, ¿no? Con tu pareja, pues, y todo también eso. Laura Esquivel le dio un derrame grabando la película, o sea, imagínate bajo qué presión estaba, o sea. Es curioso que así se les muere ahí Laura Esquivel. Es que... Sí. Qué fuerte, ¿no? Y a lo mejor se fue de tanta presión bajo la que estaban sujetos. Lubezki creo que renunció en las últimas escenas. Bueno, todo un caso de esa película de milagros, la terminaron.
Todos estaban Sí, como agua para revisaron. chocolate. Ya, ándale, para que todos estuvieran en el mood. Ya estaba Sí, o a sea, punto de y estallar la volvemos, olla. Sí, y volvemos a la ironía es de que una película que siempre se considera una película así como una joya bonita, exquisita del cine, ¿no? O sea, que ahora revisando, pues en realidad pues ya con casi hasta con ojo crítico ya notas muchas de esas cosas, deficiencias y carencias, ¿no? Pero Sí. pues obviamente, pero en su momento obviamente las consideras todavía bastante bien logradas, ¿no? Como Sí. que Sí, salía algo bien bonito, o sea, hasta bonito y como dices, ¿no? Hasta romántico, etcétera, ¿no? Y ya cuando ustedes comentan todo eso, dices, oye, pues, o sea, Ya como que todo dices, lo que... ay Claro. Dios. La historia detrás del mito. Bajo, qué milagro, ¿no? Pues pasamos a rescatas desechas. Yo creo que empezamos con Sandra y terminamos con Gina. ¿Qué rescatan, qué desechan? Y de una vez calificamos. Sandra, ¿qué rescatas y qué Bueno, desechas? Yo rescato la película, yo la vi ayer y a mí me volvió a gustar como la primera vez. También, como dice Alba, ya le noté ciertas cositas, pero detallitos, pero a mí para la época en la que se hizo y pues con los recursos también que tenían, me parece que, y también digo, las actrices que eran la mayoría así como principiantes o no eran profesionales, a mí me parece que lo hicieron muy bien. El vestuario también es algo que me gustó un montón y que Bueno. también menciona Regina, que, o sea, hasta los calzones de la época, o sea, todo el vestuario era así súper... No podían usar ropa normal, tenían que usar Sí, la ropa, dijo, hasta los la ropa calzones interior. y la ropa interior tenía que ser de la época. Y pues sí se nota, ¿no? 20 Todo capas ese, de telas. el diseño de producción se me hace muy bien. Como la ambientación que le hicieron y luego pues obvio la fotografía de Lubezki, que desde ahí ya se veía que tenía talento porque dicen que los cuartos no tenían muchos muebles y entonces que las escenas las hacían que nada más iluminar así como al personaje para que no se viera que estaba O vacío. sea, que estaba pelón todo el todo el cuarto, ¿no? Entonces eso a mí todavía me parece así como bien bonita, o sea, yo también es de mis películas favoritas, hasta en mi Letterboxd ahí la tengo que es de mis favoritas. Y lo que desecho sería tal vez algo así como que me chocó desde un principio, es el doblaje que le hicieron a Pedro, que de repente es así como muy raro. ¿Sabes qué me recordó? No sé si también el caso de este Lizazu, ¿cómo se llama este actor? Saúl Lizazu. Saúl Lizazu, cuando hacía los comerciales de ¿qué era? De Bacardí. Ajá. La sí, verdadera prueba es cuando tú la pruebas. O sea, como que era un caso muy similar, ¿no? Que ves la cara, pero la voz así como que no. No, pues sí, lleva. la voz no concuerda con la... Ajá, y eso es como que lo único que todavía me siguió así haciendo... Es que está muy tiernito el Marco, ¿no? Está muy tiernito. Y le puso una voz así muy... muy actuada, no sé cómo hacer. Eso es lo que siempre... No, y bueno, y ahí notas, ¿no? O sea, cuando la falta un poquito de la desincronización de cuando hablaba, cuando el doblaje, ¿no? Bueno, mira, dentro de las películas mexicanas es la que menos peor está, porque hay otras que tú dices, híjole, de plano. Porque sí, es que eso es algo que no he entendido yo del cine mexicano. Es algo que yo batallo mucho con el cine mexicano porque el sonido siempre es un tema, ¿sí? No. Y será que yo soy de sonido, por eso me quejo mucho. Pues que hay mucho ruido, o sea, siempre está mal grabado el sonido, no lo ecualizan y se oye ruido, hay un ruido blanco que está en el fondo o se oye muy mofleado, o sea, cosas, y por eso yo creo que graban sobre eso, porque hay películas en las que todos los actores tienen que ponerle la voz y aunque sean ellos mismos y no lo sincronizan bien, es... Bueno, entonces nada más eso sería lo que desecharía de la película y aunque hay como algunas cositas de continuidad que ya noté ahora más. Yo me enteré por pero yo me enteré, fíjate, me enteré por el video
por el detrás de cámaras, porque yo sí no me, bueno, es que también no me puse a ver tanto detalle, pero sí, lo del florero, ¿o te refieres a otras cosas? Sí, pues eso, y también como a veces como que en el peinado en algunas escenas, pero también pues ya cuando vi el video pues ya le tomé sentido, ¿no? Que a veces duraron hasta 5 semanas para grabar la siguiente escena, entonces pues si quieras que no se les perdía y lo entiendo, o sea, yo eso, de todos modos, para mí, yo siempre va a tener sus 5 estrellitas. Y aparte que la que nos mandaste, Arnoldo, estaba así como que en súper buena calidad. Sí, es difícil encontrar esa película. Pues yo, bueno, ya mejor ni lo menciono porque después los de la logia se me ponen nerviosos, pero bueno, tú ya sabes. Sí, vayan a Telegram. En Telegram, logia 24 gramos, de 24 fotogramas tendrán acceso a cosas interesantes. Bueno, pasamos con Alban. Oh, ¿y cómo calificas? Si quieres, antes de pasar con Alban. Ah, sí, yo te digo que le pongo sus 5 estrellitas de 5. 5 estrellas. Ya está. Rescatas, desechas y ¿cómo calificas, Alban? No, como siempre, pues de lo que desecho, pues obviamente digo, como en todas las películas que hacemos la revisión, porque al final de cuentas es un podcast nostálgico, generalmente en las películas. Será retirada. Sí, exacto, y obviamente es un referente, o sea, no desecho pues obviamente ciertas calidades de producción, pero pues se entienden. En esa época en realidad yo sí era más, se podría decir, en cierta forma no me gustaba, se me hacía cursi, la verdad, la película, pero pues era un referente, ¿no? O sea, y pues obviamente se siguió y se le dio un seguimiento al nuevo cine mexicano, ¿no? O sea, la verdad, o sea, ahí parten bastante, ¿no? Yo, básicamente todas esas películas de esa época, pues, se tiene un muy, muy buen recuerdo, ¿no? O sea, buenas, malas, etcétera, ¿no? Pero pues es parte de nuestro crecimiento, ¿no? Y que en realidad, o sea, sí han tenido relevancia, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, se desecha poco entendiendo las circunstancias y demás. Sí. De nuevo, ¿no? Me gusta por eso mismo, ¿no? Porque, y además, ¿no? Estamos hablando de cuando éramos adolescentes, ¿no? Y que nos tocó mucho de esa época. Hubertos, básicamente. Entonces... Sí, bueno, por eso no nos quejamos de las escenas de desnudos. Bueno, además, ¿no? O sea, era nuestro mero mole. Sí, exacto, como decía esta Gina, que uno la veía como podía, pues sí. Iba y rentaba en donde no pedían identificación. Como decíamos en los videos, ¿no? que cuando querías una película medio polémica, tenías que rentar como unas 5 así como que caricaturas, etcétera, y la metías entre a ver si pasaba desapercibida. Exacto, o sea, la película de los Picapiedra, llevabas ¿cómo se llama? Unas tres de niños y la de como es para mis papás. Sí, no, al último eran como 5, ¿no? Y entonces pues ya eran de las cuales no cabían las otras. Sí, exacto, ¿no? Para ver la diversidad cultural que tenías, ¿no? Entonces decían, bueno, pues es que se mueven entre muchas cosas. Y ya querías que se durmieran tus papás para poderte ver la tele solo de ahí. No, bueno, eso es otro. Y hasta eso que todos en un video, tenemos un videoclub donde nos hacían paro para ese tipo de películas, pero en fin. Ándale. Ya no me quieres poner públicamente en ese sentido. Pero sí, o sea, obviamente ya en contexto es una película bastante recomendable, sobre todo para entrar obviamente también en estudiar o redescubrir esa etapa del cine mexicano que es muy interesante en realidad, pues, la verdad, y que de ahí salió muy buenas producciones. Entonces es una forma de acercarse, ¿no?
Y además también a acercarse a la literatura, ¿no? O sea, también algo que ya no comentamos, sobre todo, ¿no? De que muchas de las películas están basadas en libros, etcétera, ¿no? Entonces, que a veces ya no omitimos, ¿no? Repasar, que a veces, pues, no sé, ya tal vez ahorita Sandra comentará, ¿no? O sea, el clásico, ¿no? Comparación novela-película, ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta o que tan apegado está, ¿no? O si está mejor el libro que la película, ¿no? Entonces, siempre es eso, acercarse al momento y sobre todo de una buena producción que hizo el cine mexicano, ¿no? O sea, independiente de lo que podíamos criticar en cuanto a producción, pero sí, mínimo de intención, ¿no? Y que pues obviamente nos marcó en cierta forma, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, yo creo, yo sí la recomendaría como pues, obviamente un referente, ¿no? Para esa época, ¿no? Sí, claro. Y es tanto. Bueno, yo rescato la producción, yo sí me transporté. Yo creo que hasta ese punto, hasta más o menos en los 90s, iniciando los 90s, yo sí era bastante malinchista, no aceptaba yo productos mexicanos, cine mexicano, no estaba convencido, ¿no? Para mí cine mexicano, como bien lo mencionaron al principio, era ese videocine, que uno que otro amigo me decía, no, pues es que pues, obviamente por los desnudos y todo eso, ¿no? Era lo que atraía, pero así por ver yo que nunca terminé de ver una película completa de esas, ¿no? No sé hasta donde me interesaba y ya. A ver la caricatura, ¿no? Y pues hasta ahí. Y eso de alguna manera en la edad que era, pues uno buscaba su identidad. Y yo realmente nunca me sentí muy chihuahuense hasta yo creo que esa época en la que empecé a leer un poquito más sobre la historia de Chihuahua, la historia de México, porque yo vivía en Estados Unidos, entonces no tenía yo mucha exposición a la historia mexicana, de la revolución, a todo eso. Entonces, cuando empecé a empaparme un poco más de eso, pues empecé a romantizar mucho sobre lo que era la época de la revolución, la época, y precisamente tanto Bandidos como esta me dieron una fotografía de buena calidad de lo que es en sí la historia de México y lo que son los mexicanos que tenían que buscaban una identidad, pero que a la vez la tenían, ¿no? Entonces, yo creo que era justo en el momento. Y sí, yo a lo mejor cuando salió la película tenía esa idea de que a lo mejor iba a ser cursi y a lo mejor no era una historia de romántica y todo eso, pero no, o sea, sí te transportas y te relacionas constantemente con todos los personajes. Teniendo una abuela como la que tenía yo, no sé, Alban, si tú te acuerdas de mi abuela Berta, ese carácter fuerte, la matriarca de la familia, que cuando ya se nos fue, la familia ya no fue igual, y precisamente era esos pantalones bien puestos de decir, esto se hace porque yo digo, y siempre con la idea de mantener la unidad familiar, mantener esa fortaleza. Entonces, me encantó, o sea, yo, y ahora que la volví a ver, rescato todos esos sentimientos que tuve en ese entonces, y decir qué orgullo ser del norte, qué orgullo ser norteño, ser de Chihuahua, de este país. Entonces eso bueno, rescató. aquí yo tengo que comentar un poquito que tal vez obviamos, ¿no? Por ejemplo, tal vez los que tenemos algunos países en donde nuestros antepasados, padres, son muy vinculados al campo, ¿no? O sea, Ajá. ya esas tradiciones en cuanto al campo, eso, pues obviamente nos llega, ¿no? Porque pues obviamente son reminiscencias, ¿no? Hablando de comida, exacto, de la costumbre, etcétera. La comida, ¿no? O sea, como la importancia que le daban a la comida y a la preparación, también eso fue como menciona Arnoldo, también me recordaba mucho a mi abuelita.
Entonces, A todos, ¿no? Creo que a todos ya no nuestros la abuelos, tengo, ¿no? pues Creo espero que que a todos más. nos recuerda eso, ¿no? O Sí, sea, ¿verdad? sí, o sea, de igual, de nuevo, la referencia culinaria, o sea, lamentablemente tal vez no son nuestras mamás, sino más bien nuestras abuelas, ¿no? Que son los que a veces, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Donde era una familia nuclear y bastante extendida, ¿no? Entonces, o sea que sí, era bastante, se podía identificar en algunas cosas, ¿no? En Muchos otras cosas, ¿no? hermanos. Yo estoy escribiendo mi libro de recetas porque Sí. ¿Sí? mi hijo el más chiquito me dice, ma, escribe esta receta porque ¿qué tal cuando me case a mi esposa no le gusta cocinar? Dale. Entonces mi hija me dijo, sí, ma, escríbelo y ya nos das una copia cada uno. Entonces, comida que hago así que sé que les gusta mucho, pues ahí la voy escribiendo. Dice, las voy a hacer Sopaipillas de en Guadalajara. una letra. Y voy a copiarle, hoy que comimos frijoles con arroz, pasó esto. Ay, sí. Comidas típicas. Bueno, otra referencia antes de que acá estamos explotando el tiempo de Arnoldo. Me acordé mucho porque en su momento se me hizo como que un medio refrito de lo que el viento se llevó. O sea, básicamente. Sí, O sea, posiblemente. era una de las cosas que de repente reclamaba hablando de que fue el comentario que dijo Arnold, ¿no? De que a veces ninguneabas al cine mexicano, ¿no? Y entonces siempre hacías referencias pues a lo que conocías, ¿no? Entonces cuando veía esa película pues, se me hizo muy parecida a lo que el viento se llevó, ¿no? Tiene Al tropes. Sí, exacto, ¿no? Al final no, que al último eran mujeres y que los hombres en realidad de repente no pintaban tanto y que las mujeres llevan la carga, ¿no? Por ejemplo, hasta la escena de la violación, etcétera, ¿no? Cuando ya llegan los revolucionarios, ¿no? Entonces digo, eran unas partes, ¿no? Cuando de repente uno se volvía medio crítico en ese momento, ¿no? O sea, y ahora pues Pero obviamente también pues ya... eran realidades, o sea, ahora sí que pues los hombres a la guerra, ¿cómo se llama? La defensoría del campo y todo, y las mujeres eran quienes se quedaban, entonces también Casa y esa en la cocina. vulnerabilidad estaba. Entonces Ah, que por esa cierto, vulnerabilidad es era ¿no? muy real. Y que por cierto se recrea en alguna localidad en Coahuila. Porque Sí. también podemos hacer la comparación con Leyendas de Pasión, ¿no? O sea, con esta, pero más que son 3 hijos en lugar de 3 hijas, ¿no? Que también más o menos existían unas situaciones, de que incluso aunque fueran hombres, también ya por la edad avanzada, el papá también estaba vulnerable, ¿no? Y estaba con los indígenas en la casa. Pero bueno, yo le doy 2 pulgares arriba, sí, fue bonito recordar, fue bonito revivir y agradezco que Gina haya hecho esta aportación. Entonces, recomendable, por favor, quienes no la hayan visto, véanla. La serie también está buena, pero es otra cosa, está en otro rollo, está muy gringa, aunque es mexicana, está muy gringa la producción. Sí. Yo nomás vi el capítulo 1 y dije, no, como que no quiero, ahorita no pues, quiero comparar. Sí, sí, véanla, o sea, sí aprovechan para profundizar más y ahora sí que lo mágico lo exponen mucho más, Y como que de repente pero no, o sea, está interesante. últimamente han sacado, ¿no? Por ejemplo, que sacaron la de 100 años de soledad, la serie, y también creo que Ándale. Gina me comentaste, ¿no? Gina, que sacó la de Pedro Páramo. Sí. La de Pedro Páramo, esa fíjate que estaba interesante, se me hizo un poco difícil de ver por lo oscuro, o sea, lo visiblemente oscuro. No la disfruté por los colores y por lo oscuro, pero la esencia está bien, sí la rescato. Por lo menos se me hizo menos tedioso que el libro. El libro sí se me hizo un poco más tedioso y disfruté un poquito tedioso, más la pero película. También me gustó cómo lo adaptaron esta. Sí, creo que es una adaptación. Yo hubiera usado una paleta de colores distinta, pero Pues es me para estar en conformo. el ambiente así como medio, porque sí te sientes como, está chido. Sí, o sea, batallo. Y creo que las escenas sexuales a lo mejor como que están
no sé, fortuitas o no sé cómo decirlo, pero a lo mejor no era necesario o tan prolongadas, pues. Gina, rescatas, desechas y calificas. Pues fíjate que estaba comentando con Albán que justamente creo que no había vuelto a ver esta película. O sea, es la segunda vez que la veo, desde la primera vez que la vi ahí a hurtadillas y escondidas en el videoclip, porque las veía aquí en mi casa. Pero, y que ahora no soy experta, ¿verdad? Ni soy, ni nadie somos más que Lisandra. Yo tampoco. Que la vuelvo a ver, pues sí, así como dice Sandra, ¿no? Detecto algunas cositas ahí, algunos diálogos medio forzados o cosas así, pero para mí sigue siendo mi película preferida, o sea, de cabecera. De todos los tiempos, sí, de cabecera. Me gusta mucho la ambientación que se hizo, me gusta mucho que a pesar de que, o sea, la locación es en una hacienda de Tlaxcala, o sea, es aquí el norte, ¿no? Se ve, sí. Yo la compro que es aquí en el norte. Me gusta la paleta de colores, muy así, muy sepia, porque me recuerdan, o sea, a mí me trae muchos recuerdos como de mis orígenes zacatecas. Y curiosamente vi esta película. Bueno, en mi familia el tema del sexo es un tema tabú, aún y cuando mi madre es enfermera y mi padre es médico. Yo, o sea, de esos temas, para mí mis fuentes de conocimiento es justamente ahora que estoy aquí en casa de mis padres. O sea, esta enciclopedia era el tema de la sexualidad y esta película. O sea, para muy mí... científico todo. Sí. Entonces, tanto la literatura como el cine, para mí ha sido como fuente de inspiración y de conocimiento. Y para mí esta película pues es el top, a pesar de que pues sí hay fallas, hay cositas que se pudieran que no son tan buenas, ¿no? Pero yo en una escala del 1 al 10, pues sí, yo le sigo poniendo un 10. Sí la recomiendo, pienso que es una película mexicana muy buena y les agradezco mucho el espacio que me han hecho para hacer esta recomendación. No, pues queda abierto, Gina, quiero que quede claro que si gustas y te interesa, dejo abierto y te agrego al grupo. Hasta si te interesa, todos los domingos nos conectamos, tenemos días de descanso, pero todos los domingos nos conectamos y si te interesa y tienes tiempo, bienvenida, ¿no? Si estás de acuerdo, pues te agrego al grupo y por supuesto que tu opinión cuenta, nos interesa mucho. Y Gina, más que nada, pues, digo, sí, Gina, métete. Sí. Y fíjate que, o sea, estoy en un cineforo que es justamente un chavo de Guadalajara. Sí, creo que nos platicaste. Sí los platiqué, que desde cine se abordan temas filosóficos, pero es como una terapia que utiliza el cine como medio, ¿no? Entonces hay unas películas bien interesantes que igual puedo ir sugiriendo. Pásame el enlace, Gina, porfis. El contacto. Sí, ahí te lo paso el van y luego ya que te lo paso igual y si me agregan al grupo, pues yo ahí. soy muy malo para transmitir mensajes, así que no confío mucho. Es malo para todos. Ya nos enteramos. No te creas. No, así pasa. A mí me pasa lo mismo. Te apures. Si estás de acuerdo, entonces súper bien. Y bueno, pues ya para cerrar, pasamos a nuestra última sección que es plugins, hacer sugerencias de alguna película, serie, libro, música que estén disfrutando esta semana. No sé si tengan alguna sugerencia que hacer, que hayan llegado en contacto esta semana para compartirle a nuestro público y sugerir. Yo les voy a compartir un grupo que está ahorita muy en boga, que es una banda canadiense que está compuesta por 2 personas que se llama Angina de Pecho, se traduce en mexicano, no sé cómo se dice en francés, pero está curiosona, está buena. O sea, es muy así, muy debajo, salen los personajes así como que disfrazados, los cantantes, los músicos. Pero sí se la recomiendo y ahorita es el top así de la música. Órale. ¿Y es qué tipo de música es? Es pues es como ¿qué les diré? Como un rock progresivo, electrónico, no sé. Se me figura mucho el grupo que tocaba puro bajo, ¿se acuerdan? ¿Y en los Pixies? No. ¿Quién? No. Siempre se me olvida.
Bueno, Engine de Trua se escribe ahí, luego les paso el enlace, pero sí se lo recomiendo. A ver, vamos a escuchar un poquito. Me dicen si lo escuchan o no lo escuchan. Ándale, sí. Ahora. Como Daft Punk. Bueno, también, ¿verdad? Hablando de referencia. Daft Punk era francés, ¿eh? Sí. Sí, de hecho. Ahí dejamos el comentario en el... Está chido. Está interesante. Pues está interesante. No lo voy a poner todo porque por cuestiones de derechos de autor, pero y ya me llamó la atención con los disfraces para empezar. Los disfraces está están padre muy llamativos. la musiquita está chida. Ya la puse. Hay todo Thomas, ¿no? Que es el... Sí, el vamos a ángulo. preguntarle a ver qué tanto conoce. Y esa Estaría bien. actividad que está, digamos, en su tierra, en su territorio. Ujú. Muy bien, excelente, gracias Gina. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra sugerencia, aportación? Bueno, igual yo empecé a ver una serie, la de Mont Blanc, ¿verdad? Mont Blanc, sí. Sí, una serie inglesa producida y dirigida por Guy Ritchie, un referente que aparte nos gusta a nosotros. Que Creo por de cierto los no hemos pocos visto referentes- película de Guy Ritchie, ¿eh? Los 3 temporadas, hasta ahorita no hemos tocado a ese y siempre lo director, comentamos, ¿verdad? Y siempre lo Alex comentamos. Madonna. Sí, exacto. Y está muy interesante, pues o sea, los protagonistas son Pierce Brosnan, Ok, en un papel así que bien diferente al acostumbrado que se tenía, Ajá. y Ellen Mirren. ya no es galán. No, pues bueno, pues el clásico señor acá se ve está hasta elegante. O sea, muy inglés, ¿no? Ahí ya se nota muy bien. La temática está padre, ¿no? O sea, la criminalidad en el Reino Unido, que de repente aún hasta una criminalidad hasta muy estilo europeo, ¿no? Hasta Muy fina. muy fina, ¿no? A diferencia de nuestra criminalidad, ¿no? Hay de criminales a criminales. Sí. Sí, exacto, sí. Sí. Pero está muy interesante, la verdad. Me quedé pendiente de ver los últimos 2 capítulos. Lo veamos en una semana o 2, pero sí está interesante. Mínimo es la primera temporada, al parecer ya va a haber una segunda. Entonces, este es un buen vistazo a una serie inglesa, o sea, diferente a lo norteamericano. Entonces, pues siempre es interesante, ¿no?, hacer esas comparaciones. Y pues estamos al pendiente y ya les diré cómo queda. Ok, muy bien. Ya quedó pendiente ya la cosa más, digo, ver el final. No me faltan 1 o 2 por cada capítulo. Mobland es Mobland. Sí, tierra Ok. de mafia, ¿no? Ándale, tierra de mafia. Y digo, Ok. y es una buena producción. De hecho, me queda pendiente. Me encanta el tema cuando empieza. Tengo que buscar quién es el que la canta. Igual, o sea, es una recomendación interesante. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Mobland de Paramount Plus, creo que está en Paramount Plus y está ahí disponible. Y no sé, Sandra, ¿tú tienes alguna sugerencia? Bueno, pues yo acabo de terminar un curso sobre Luis Buñuel y pues me aventé casi toda la filmografía y Órale. ahí como que conocí más de su vida que estuvo interesante ver sus etapas que tuvo en el cine y me gustó. Muy bien. Excelente. Al del Luis Buñuel, un tema aquí que es muy controvertido aquí en este podcast. Pero bueno. Sí, ¿verdad? Pues sí, nada más hemos visto una. O sea, creo que hasta ahorita nada más hemos tocado la del Ángel Exterminador. Y pues sí, fue muy polémico, pero pues creo que hay muchas otras que podríamos también ver para comparar, porque esa creo que sí está muy... yo sé que el propósito redundante tiene un fin, pero sí estuvo algo pesado la experiencia. Pero hay muchas otras, como por ejemplo la que mencioné de Los Olvidados. Tuvo 3 etapas en el cine, que fue en España, después en México y después en Francia. Entonces, según lo que le fueran pidiendo, pues era lo que
que iba haciendo, y El Ángel Exterminador sí ya fue de sus películas que él quiso hacer. Y pues sí, ya sabes que era bien surrealista y Sí. medio rarillo. Ok. Pues yo voy a recomendar esta semana. Anoche nos chutamos todos los episodios de Vladimir, una nueva serie en Netflix. Y bien curioso, porque la noche anterior fuimos a ver la de Nuremberg, la película esta del juicio nazi. Y dio la casualidad de que pues estaban anunciando la de Vladimir en Netflix y salen dos actores que salen en Nuremberg, coinciden en esta serie con papeles completamente distintos, obviamente, porque esta es más contemporánea. Bien curioso, ¿no? Sobre ahora sí que el poliamor, una manera distinta de manejar lo que es el poliamor, sobre dos profesores universitarios que con mucha antigüedad se ven envueltos en un escándalo en el que el esposo está acusado de meterse con las estudiantes y pues la polémica, ¿no? De que por qué la esposa no deja al esposo, porque la esposa sigue y pues resulta que tienen un acuerdo entre ellos de una relación abierta, lo cual pues es criticado por la sociedad. Entonces, y de repente entra como que ella respetaba mucho la forma de ser del esposo, ella al parecer no, pues tuvo sus affairs, pero algo muy, muy discreto, pero de repente llega un chavo y le mueve el tapete, ¿no? Entonces, como que se ve ya entre, o sea, cruzo la raya que cruzó mi esposo o me mantengo en mi postura, ¿cómo se llama? En mi discreción. Aquí lo curioso, ahora que hablamos sobre la romantización de Tita con Pedro, creo que esto maneja mucho esa situación en la que ella vive el romance más en su cabeza que en la realidad. Y creo que cuando, pues, para no spoilearles, cuando llega un punto en la historia en la que se da cuenta que es eso, ¿no? Que todo está más aquí que en la vida. Tiene una narrativa muy parecida a la de You. No sé si vieron la serie de You. De que el personaje principal es un asesino, un acosador y un asesino, y está narrando su forma, ¿no? de percibir las situaciones. Hagan de cuenta que la manera que esta serie maneja la narrativa es muy parecida. Sí, el personaje principal está narrando y sí tiene esa forma de contar la historia. Está interesante. Y sí la recomiendo, pero con la reserva de que no es nada nuevo, no esperen algo wow, ¿no? Pero sí vale la pena verla, es más contenido para el cerebro. Y pues si no hay más recomendaciones, pues no me queda más que agradecerles, recordarles la semana que entra, Gina, por si te interesa, toca creo que es brasileña la película, se llama Nice, creo. Nice, a ver si tengo aquí Nice, el corazón de la locura, ¿sí? Es una película, sí, es brasileña, de Roberto Berliner, del 2015. Entonces, ahí les paso, ahí consigo la película y se las paso y pues ahí invitados, espero verlos la semana que entra. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. No, pues, Nos vemos, que pasen que un tengan excelente buen domingo. Igualmente, cuídense. Bye. 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 Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista.
Diseño gráfico, Carlos Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical, Arnoldo Bautista. Relaciones públicas y administración de comunidades, Marta Cecilia Soto. Idea original, Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgia Next.